El cerebro humano es la estructura más compleja en el universo. Ese cerebro que piensa problemas matemáticos y operaciones económicas es el mismo que nos hace amar u odiar, sentirnos dichosos algunas veces y llorar de pena en otras. Recordar alguna travesura de nuestra infancia y proyectar un futuro para nosotros y para nuestros seres queridos. El cerebro es una estructura tan compleja que se propone la gran meta de entenderse a sí misma. Develar los enigmas que esconde nuestro cerebro es el gran desafío de las neurociencias. El desafío de entender científicamente por qué nos enamoramos, por qué tomamos determinada decisión. También preguntarnos qué pasa por el cerebro del artista cuando pinta un cuadro o de un deportista cuando realiza una genialidad. Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interaccionan y dan origen a la conducta de los seres humanos. El cerebro humano es el espacio más misterioso por conocer. El rápido avance de las tecnologías ofrecen una visión sin precedentes sobre su funcionamiento. Facundo Manes es médico neurólogo argentino y profesor universitario de reconocido prestigio internacional como investigador sobre el funcionamiento del cerebro humano. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires y continuó sus estudios en los Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital en Boston y en la Universidad de Iowa, y luego en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Fue fundador y actualmente dirige el Instituto de Neurología Cognitiva INECO y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Es el actual presidente del Grupo de Investigación de Neurología Cognitiva de la Federación Mundial de Neurología. Está a cargo de un laboratorio científico multidisciplinario para el estudio de los procesos cognitivos y conductuales humanos. Facundo Manes es un prestigioso especialista con quien vamos a intentar develar los enigmas del cerebro humano. Cuando vivía en Inglaterra, una investigadora de Londres hizo un experimento maravilloso. Investigó la memoria de los taxistas de Londres. Londres es una ciudad muy compleja y los taxistas realmente tienen que conocer en su cerebro todas las dificultades de transitar en Londres. Ella descubrió que los taxistas de Londres tienen el área crítica para la memoria espacial más grandes que los londinenses que no eran taxistas. Cuando llegué a la Argentina, sentado en el Tortoni, vi a los mozos de Buenos Aires que podían recordar los pedidos de 10 o 15 personas en una misma mesa sin equivocarse, atendiendo a varias mesas simultáneamente. Y me pregunté, ¿cómo hacen para recordar sin anotar? Esto es único en el mundo. Por eso decidimos estudiar a estos personajes porteños. Para entender esta capacidad extraordinaria de los mozos de Buenos Aires, un grupo de científicos de la Fundación Favaloro y del INECO se propusieron estudiarlos a través de un experimento realizado en el contexto natural en el que estos se desempeñan. Durante varias semanas, un grupo de 8 personas visitaron los clásicos bares porteños. Se sentaban en las mesas, realizaban el pedido. Un cortado, un cortadito. Submarino, un cortado. Una lágrima, muy bien. Un café. Muy bien, ya les traigo. Y cuando el mozo no los veía, se cambiaban de lugar. Una vez que el mozo volvía con lo solicitado, medían si cometían errores en el pedido. El experimento intentaba determinar si la estrategia del mozo era servir solo a través del recuerdo de las caras o en ligar el lugar en el que estaba sentada cada persona y el correspondiente pedido. Los resultados fueron casi siempre una mezcla de ambas situaciones. Los mozos volvían y dejaban los pedidos en el lugar de la mesa correcto, pero no a la persona correcta, mientras otros mozos se los entregaban a las personas correctas, a pesar de que éstas estuvieran en otro lugar de la mesa. Cortado más café que leche, si no me mata. ¿No? ¿Y café? Buena memoria. ¿Está bien? Un aplauso, ¿no? ¡Vamos! La conclusión del estudio fue que los mozos porteños, a través de años de experiencia, crean una asociación entre la cara del que pide y el lugar. Si uno cambia una de las variables, esto se confunde. ¿Recuerda este hecho? A minutos de haber despegado del aeropuerto de Nueva York, el piloto se dio cuenta que los motores no respondían. Y también se dio cuenta que no podía regresar, no tenía tiempo de regresar al aeropuerto, por lo que decidió inmediatamente aterrizar en el río Hudson.
Este es un claro ejemplo de cómo los seres humanos, basados en nuestra experiencia, intuición y aprendizaje, integramos la información del contexto en forma automática e inmediata. No somos máquinas lógicas y analíticas. Seguramente, si el cerebro de ese piloto hubiese sido una computadora, nadie hubiese sobrevivido. Uno de los principales desafíos científicos de nuestra época es entender el cerebro humano. Uno de los principales actores en esta empresa es el profesor Joseph Ledoux de la Universidad de Nueva York. Él ha sido pionero en el estudio de la emoción en animales y en los humanos. En este programa tenemos el privilegio de tener una entrevista con este distinguido colega desde su laboratorio de Nueva York. Why emotion are important? Well, in many ways, we are our emotions. Our pleasures in life, our fears, our hopes, our dreams, everything important to us involves our emotions. So it's very important that we understand how these passions in us work. So emotions are really everything. They are what tie us to our past as a species, but also what make us unique as a species. So they're very important that we understand how they work. Algunos investigadores sostienen que la enfermedad neurológica que tuvo Ravel, una enfermedad degenerativa que afectaba a la parte anterior e izquierda del cerebro, esta enfermedad produce ciertas repeticiones. Estos mismos investigadores sugieren que la parte del bolero, que se repite varias veces, es producto de esa enfermedad neurológica que padeció Ravel. Las neurociencias modernas han intentado dilucidar qué mecanismos cerebrales ayudan a tomar decisiones. El estudio moderno de la toma de decisiones humanas comienza en una localidad llamada Cavendish, en Vermont, en el noreste de Estados Unidos. Ahí había un trabajador de ferrocarril llamado Phineas Gage, que era una persona tímida, obsesiva, muy confiable, muy trabajadora, llegaba primero al trabajo, se iba último, todo el mundo confiaba en él, era un líder, tenía una palabra que todo el mundo creía. Hasta que un día hubo una explosión y un fierro atravesó la parte frontal de Phineas Gage. Lo llevaron al hospital de Boston, estuvo internado 3 o 4 semanas, le sacaron el fierro y al salir del hospital, lo que cambió en él no fueron sus funciones intelectuales, su memoria, su inteligencia, sus habilidades motoras, todo estaba intacto. Lo que cambió fue su conducta. A partir de ese accidente, Phineas Gage ya no era más Phineas Gage. Se convirtió en una persona impulsiva, irresponsable, obscena. Nadie lo reconocía, su personalidad había cambiado. Todas las decisiones de Phineas Gage luego del accidente fueron perjudiciales para él. Perdió su trabajo, su reputación, su familia, su economía fue altamente dañada. Sin embargo, sus funciones intelectuales estaban intactas. ¿Qué pasó? ¿Por qué, teniendo las funciones intelectuales intactas, él decidía mal? La explicación fue reveladora. El fierro atravesó los centros emocionales y lo que le faltaba a Phineas Gage era el insight emocional o el impulso emocional que facilita la toma de decisiones humanas. Esta fue la primera evidencia en demostrar que las emociones son críticas para guiar y facilitar la toma de decisiones humanas. Pascual Maragall fue alcalde de Barcelona durante 15 años, desde 1982 hasta 1997. Durante su gestión, la ciudad experimentó una fabulosa transformación que la ubicó entre las más importantes del mundo. Está considerado como una de las grandes personalidades de la historia contemporánea, admirado y respetado por sus conciudadanos y colegas. Pero, en 2007, la vida de Pascual Maragall sufriría una trascendental vuelta de página y comenzaría así una lucha por él, por su familia y por todos los que en el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer.
ya sabía que tenía problemas, de modo que, de hecho, lo que pasó es que me confirmaron algo que sabíamos. Tinc la certesa que dintre de 10 o 15 anys aquesta malaltia serà vencible i vençuda. Moltes gràcies. Nuestro futuro, que a lo mejor llegará a ser negro como para muchos enfermos, por lo menos el presente no lo es. Que la gente tenga la esperanza de que esto se va a poder vencer, seguramente. Ha durado 100 años, mucho más de 100 años no va a durar. Estamos en un punto en que esto puede ser una pandemia. Hay que hacer algo. Les quiero contar una historia que puede dar luz al tratamiento efectivo de la enfermedad de Alzheimer. Hace un tiempo viajé a la selva colombiana, donde me recibió el neurólogo Francisco Lopera. Además estaban investigadores de Phoenix, de Arizona, Eric Reimann y Pierre Tairot. Hoy hay 5.000 personas en la selva colombiana, en la provincia de Antioquia, con una mutación que lleva indeclinablemente a la enfermedad de Alzheimer. Lo que se busca en la ciencia, tratar de modificar la enfermedad antes que los síntomas aparezcan. Quizás, si podemos frenar el desarrollo de la enfermedad en estas personas con la mutación genética para Alzheimer, quizás podamos tener una luz para la cura de la enfermedad de Alzheimer, no solo en los pacientes con Alzheimer familiar, sino también en la mayoría de los pacientes con Alzheimer esporádico, en lo cual la genética no juega un rol tan importante.